que si realmente aplicamos una metodología de lucha al término Miami, obtendremos en consecuencia como respuesta una solución hegemónica, ¿no? En el sentido de que Miami es una especie de punto de partida hacia la hegemonía de la voluntad, ¿no? Si pudiéramos hablar en esos términos de hegemonía de la voluntad. Es decir, hay que partir de cero, aunque algunos cuando llegan aquí tienen familia, etcétera, sobre todo los cubanos, los venezolanos, que ya tienen una tradición tiránica sobre los hombros, ¿no? Desde que el chavismo en 1999 empezó su recorrido ahí en Venezuela. El caso es que Miami últimamente ha cobrado fama como ciudad encarecida, ¿no? Donde hasta un efficiency te puede costar $1,200, $1,500, ¿no? Quizás estoy exagerando con lo de 1,500, pero depende de la zona también, ¿no? Si es una zona elite, si es una zona cercana a la playa, si es una zona donde el dinero campea a sus anchas, y aquí hay muchas zonas en las que el dinero campea a sus anchas, pues puede ser posible perfectamente que un edificio si te cueste $1,400, $1,500, ¿no? Con todas sus comodidades, por supuesto, porque no podemos tampoco menospreciar a un efficiency, lo que se llamaría en España y otros países de Europa un estudio, ¿no? Un estudio que tiene en su complemento un baño y una pequeña cocina, o al menos un pequeño espacio donde con una pequeña cocina eléctrica puedes cocer tus alimentos, ¿no? Entonces básicamente ha cobrado fama la ciudad de carera, ¿no? Como se dice en cubano popular, en el argot popular cubano. Una ciudad carera, una ciudad donde es muy difícil vivir por los altos precios, al menos no en su periferia quizá, pero sí al menos en su centro, ¿no? En lo que se dice Miami como tal, ¿no? No estamos hablando de Homestead, y aún así en Homestead, por ejemplo, que es al sur de Miami, como quien va para Cayo Hueso, aún así en Homestead los precios tampoco están de maravilla, ¿no? Todo se ha encarecido con la inflación, ¿no? Con la inflación posterior al COVID, ¿no? Al proceso de la ruptura de la cadena de suministro y demás cosas, ¿no? A lo que alimentó el COVID, lo que alimentó una posible recesión que nunca sucedió, pero que estuvo a las puertas y que significó en todo caso que los precios se dispararan y se mantengan hasta hoy relativamente altos, aunque han bajado algunos productos y algunos servicios, pero básicamente la inflación persiste, ¿no? Entonces, este tema de la ciudad, que siempre fue cara, al menos desde que yo tengo uso de razón existencial aquí en Miami, ¿no? Que ya va para los 20 años, ¿no? En Miami específicamente. Nunca fue barata, pero este tema de la inflación ha sido particularmente doloroso para los bolsillos de los inmigrantes, sobre todo, ¿no? Y de las personas de clase media baja o directamente los pobres, ¿no? Este tema de la inflación y la carestía habitacional ha provocado un pequeño éxodo de algunos cubanos de clase media o de clase media baja hacia otros sitios de la periferia, incluso, o de la Florida, pero incluso hacia otros estados, ¿no? Y esto ha desatado a su vez una nueva oleada de críticas más o menos veladas hacia Miami como punto central de arribo de cubanos y como punto central de la cultura y de la cubanidad. Es decir, de la cultura de la cubanidad, para llamarlo de alguna manera, si es que eso significa algo que tiene algún sentido, pero básicamente para entendernos, ¿no? Y a partir de ahí vuelven de nuevo los grandes críticos de la ciudad a remover las cenizas peyorativas del Miami neocultural. ¿En qué sentido? En el sentido propiamente de que es un cementerio de las ideas, un cementerio
de la cultura, es el sepulturero de las artes y la literatura, etcétera. Cosa completamente, absolutamente surrealista, porque Miami cada día tiene más recorrido, digamos, en el ámbito cultural. Pero estos agoreros de la caída cultural de Miami y estos críticos acérrimos de la cultura en Miami continúan en pie de lucha, ¿no? Y esto parece que será eterno, en el sentido de que la ciudad trae los peores augurios de las mentes más, entre comillas, preclaras de esta cubanidad a la que hacía alusión. Pero Miami sigue teniendo un atractivo, digamos, desconocido para estas mentes preclaras, una especie de perfume sensual que atrae una y otra vez a los cerebros mejor estructurados y más aventureros, más proclives a la generación de ideas y a correr riesgos, ¿no? Porque de cierta manera la libertad es una sucesión de riesgos, ¿no? Quien vive en libertad permanentemente está en peligro, aunque peligro sea una palabra incluso demasiado fuerte quizás para describirlo, pero en riesgo, es decir, siempre en libertad, siempre en la selva, donde impera la ley, no del más fuerte, pero sí al menos del más capaz, estás en riesgo, lógicamente, ¿no? Puedes recorrer el universo en libertad y siempre encontrarás diversos obstáculos, diversos problemas que están ahí para ser solucionados, ¿no? Y en este sentido Miami continúa siendo un reto, y qué rico, ¿no? Como se dice en buen cubano, qué rico que Miami, aún en una relativa dificultad económica, esté en disposición de ofrecernos esa aventura palpitante, ¿no? Esa semilla de lo desconocido que siempre hay que plantar y siempre hay que regar para poder después cosechar. Así que no te amedrentes con el tema del Miami demasiado caro, demasiado intransitable en el sentido económico, y como se dice, echa para acá y demuestra tus cualidades, demuestra tu capacidad, tu voluntad de aventurarte en lo desconocido, al mismo tiempo atractivo, al mismo tiempo perfumado de peligro, y deslízate por la canalita del sueño americano. No es pesadilla, no es sueño. Lo único que hay que trabajarlo y hay que aventurarse en la espesura. Muchas gracias, amigos.